Buenas tardes. Seguimos con esto. Shadows of the Damned. El capítulo anterior... Hay que ir para allá. En el capítulo anterior vinimos para... ¿Por acá vinimos? ¿Dónde carajo vengo yo? Bueno, estamos... bajamos... conocimos al enemigo. A este, que está acá, este señor. Fleming. Todavía me estoy haciendo con los controles, así que es probable que me equivoque. Tome medicina sin querer y bueno, esas cosas que pasan siempre que empezás un juego y que no te acordás de los controles. Bueno, nuestro personaje se llama García Hotspur. Nuestro amigo, que es como una antorcha, se convierte en arma. Se llama Johnson. Y venimos a rescatar a nuestra amada. ¿Para qué quiero ver qué carajo hay acá? Ah, mirá, toma. Opa. Ah, bueno. Mira. Mira. Ah, la pelota. Bueno. Como dije hace rato. Vamos. ¿Acá hay otro? Ay, no te me trabes. Ah, ahí. ¿Hay otro? Mira, acá hay otro. Ah, no me da mierda. Me meto las cabezas. Como dije hace rato, este no es un juego para chicos, ¿sí? ¿Cuánto vamos? Ahí puse bien. Ah, pensé que había puesto mal el... Perdón, el cronómetro. Pero bueno, la verdad que es muy divertido. Generalmente yo cuando termino los juegos digo si me gusta o no me gusta, pero como este ya lo jugué hace ya un tiempo. La mierda, ¿qué tembló? Ya lo recomiendo, urgentemente. Someone is trying to bring down the house. ¿Qué dice ahí? No sé qué es. Johnson... To City. Holy Summer and Winter Gamer... No sé qué carajo dice. Mira. I want yours. ¿Quién es este? ¿Las de espadas? Perdón, de cartas no es un carajo. Bueno. ¿Qué es un screamer esto? ¿Un jumpscare? ¿Me quieren asustar? ¿Qué dice acá? Ópera sangrienta de Fleming presenta la adorable Justine en Orfeo Destripado. Una actuación que hace temblar la tierra. Una actuación que hace temblar la tierra, no te lo pierdas, ve de rojo. Bueno. Hay un bebé llorando. Ah, acá está, mira. A ver. Una frutilla, bien. Las puertas se pueden romper. Esto no. Ay, la puta. Dead alert, G. That corpse is reacting to the darkness. Light this place up before it spawns more demons. La quiero poner en la cara. Eso. Toma. Acá hay cositas. No me parecía, porque están marcadas de un color distinto. Ay, la concha de tu madre. A ver si atrapó. Toma. Cuando la quiero hacer no me sale. A ver si hay otro acá. Acá está la frutilla. Bueno, para allá no hay que ir, ¿no? Acá hay otro cartel. Is this some kind of diagram? I don't know. You leave town for a few demon centuries and suddenly there's all this amazing new technology when you get back. Figura A, figura B. Acá qué hay.
No, 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 no. Ay, qué pelotudo. Qué pelotudo. Tenía que ir al otro lado. Bueno. Esto. Ah, no llego. Bueno, tengo una frutilla por lo menos. Capaz que había alguna... Ay. ¿Qué carajo acabo de hacer, ¿Dónde está? Oh, dulcet tones. How lovely. Yes, kind of. Ah, esta es la que estaba cantando. Oh, fudge! What am I talking about? This is what caused those tremors. It's a melody of death. Oh my god! Oh my god, 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 god. Why should I be afraid of a few puny earthquakes? What the hell? A la verga. Are you afraid of that? Shit. Ah, disparo. Nice to be noticed, huh? No! Ah, tiene en la espalda, tiene algo. ¿Cómo hago para pararlo? Ah, qué tarado. Eso fue de suerte, ¿eh? Ahora vamos con la... Ahí va. No. No. Perro. Ah, no es difícil, ¿eh? Lástima que no le puedo pegar. Vení corriendo, pelotudo. ¿Dónde está? No es difícil. No se la puse. Ay, se me están cayendo unas cosas ahí, la puta madre. Ahí te la puse. Toma, hijo de puta. Stronger demons require a constant supply of human blood, which they store in special repositories on their bodies. They're a source of great power, but also an exploitable weakness. Talk about wearing your heart on your sleeve. Núcleos. ¿Y ahora? ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Bueno, sigamos. No era complicado, ¿eh? Helados, pastel de mierda de fresa, cerebro I congelado. understand why brains and eyes are on the menu,
but why do demons like strawberries? You don't know about strawberries? They're demon fruit, G. Fleming's idea of a practical joke on the world of the living. They're made of ground-up tongues. That's disgusting. That's not the half of it. You thought pop per cherry was just a figure of speech. Cerebro congelado, flor peluda y helado de ojo. Bien. Fail to count George or great benefactor. Bueno. Y acá esta gente. That fellow looks like a VIP. Very important pendejo. Something like that. Fleming gives his favorite souls special treatment. People who exited the world of the living in style. Toma. Not all demons are damned? Oh, everybody's damned. The VIPs are just comfortably damned. Little perks here and there. Such as? They get to keep their genitals. Ay, se me escapó. Esos temas que suenan de fondo. Mira, qué lindo. Oh, otra vez, hijo de puta. Toma, pelotudo. Ah, ya sé que se anda escapando. Ah, pensé que tenía uno atrás. Estoy intentando ponérsela en la cabeza. Ahí está. Toma. Ejecutivamente. ¿Qué fue eso? Qué buen tema. Bueno, gente, esto es así. El infierno es así, ¿eh? El infierno está encantador esta noche, como dijo el queridísimo profesor criollo, ¿no? Juan Carlos Gardel. Guardando. I'm coming, baby! Oh. Lo revolearon de acá este. Te levantás, ¿no? ¿Pasar? No. Bien. Magnifico. More demon pubes. Let's find some darkness that gives us a clear shot at the switch. Ok. Muerte brutal. ¿Cómo? No entendí. Hay un cerebro ahí. Perdón, tengo que ir a donde está la oscuridad. ¿Dónde está eso? Cerebro, tengo una frutita. A ver si alguno quiere frutita. A hand that baths darkness. And they said this neighborhood was gentrifying. Ok, acá tengo que... ¿Viene para acá? No te... Oh, la puta, tengo que esperar que venga para acá.
Ajá. Creo que entro por acá y agarro el cerebro ese. Un cerebro y un ojo me faltan. ¿Vienen enemigos? Sí, vienen enemigos. Corre, 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 corre. Ay. ¿Vienen los bichos? Vengan. Ah, vienen de acá los hijos de puta. ¿Acá? Ah, acá quedó cerrado. Ok. No, ni en pedo entro por ahí. Acá está el cerebrito. ¿Y dónde está el...? ¿No hay otra cabra? Uy, que están afuera, me están esperando todos, ¿eh? Ahí está el ojo. ¿Dónde está la cabra? Ah, tengo que ir para allá. Ok. Está. Bueno, para. ¿Y no hay otra cabra acá? Vamos a cambiar un poco de... Ay, aquí el otro, el otro, el otro. Ahora sí. No es más. Acá está el ojo. ¿Y este? Lo mató al bebé. No, bebé, no sé qué mierda es. ¿Qué me castigaron, eh? Acá se puede bajar. O sea que para que agarre esto... Pistoleta. La cabra. La cabra puede ser una referencia a la película Evil Dead. Están las cabras que... Las cabras que se reían. Pará, ¿y allá? ¿Dejé alguna cosa por acá? Bueno, esto que mucho no sirve. No, nada. Bien, volvamos. Continuemos, mejor dicho. ¿Cuánto vamos? Perfecto. Ah, pensé que había oscuridad. Arrástrame al infierno. Acto 2, 1. Bien. Carnaval caníbal. Capaz que era Cannibal Carnival, ¿no? En inglés. Tiene más sentido. Para comprar, pero por ahora no voy a comprar nada. Lo que sí, vamos a tomar.
Yo creo que... Paula, wait! Stop running, my love. Se tendrá que dar cuenta que no es, pero bueno. Where are you? El amor es así. What the fuck? Paula. ¿En la cabeza? ¿Se ve ahí? Ah, ahí se ve. Paula. Hijo de puta. That doesn't smell like Paula, unless she stopped showering. Ah, bueno. Ah, bueno. Pasa, a ver. Mira. Hola. Aparte como que tiene un ojo medio así. That killed my stiffy. Se tiene que dar cuenta que no es la chica. Is that you? You came to save me? Ángel. Look out, G! It's a trap! What the shit? Demons comido. like men, Garcia. They all try to get inside the prettiest girl. Shit! These twisted demons! Yes, well, that's the reason I left. Fuck this pendejo! Carajo Mr. es. Man on Monster wants to play. Magnifico. Ah, ok. Ay. Ah, ok, ya entendí. Vení. Un poquito más. Where is that Hijo de bastard? puta. He must be hiding around here somewhere. Ahí está, mirá. Ok. Tenemos otro barril. ¡Ay, no! Acá. Acércate un poquito. Au. Dale. Acá. ¿Venís? Uy, ya me cae y viene por atrás. Cagazo que me acabo de... No, me la hizo. ¿Dónde está? ¡No! Quería recargar el arma, no quería subir. ¡Ay, no! Momento. ¡Ay, no! Momento. Allá hay otra cosa. Este me quiere cagar. No, mira que me mató.
Ay, no se la puedo hacer. ¡No! Vení, ahora sí. Ahí está la concha. Ah, se lleva de nuevo el coso. Me causa gracia cómo se la lleva. ¿Dónde está? ¿Dónde está iluminado? Está. Show yourself, hell monkey. I think he's scared of you. Acá está. He should be, Jay. He should be. ¿Dónde carajo está? Tiene que estar iluminado. Ahí está. Creo que es esto. Ahí se lo escucha igual al coso. Acá está. Voy a que agarro esto primero. Vení. Acercate, acercate, acercate. Quieto ahí. Perdón, perdón. ¿Dónde hay otro coso? Acá. ¿Dónde está este hijo de puta? ¿Dónde me va a aparecer? Me cagué todo, ¿eh? Ay, no le estoy pegando. Pensé que no le estaba pegando. La madre. ¿Y ahora? Bien. Nice rock. Shove it into my face, G. Trust me, it doesn't mean we're engaged or anything. Might be a tight fit, but okay. Gemas azules. A ver. Las gemas azules son muy escasas en el mundo demoníaco y suelen estar en posición de demonios grandes y arrogantes. Se dice que tienen poderes de mejora y que al aplicarse sobre el cráneo de Johnson es posible conseguir nuevas armas y funciones nuevas. A ver. Pará. So what exactly did that do? Blue gems let me transform into new tools of war, new gears of me. In other words, A new weapon. Magnifico. you know, I bet all the VIPs are walking around with blue gems. Teether. Ahora Johnson puede convertirse en Teether. El Teether es un arma ametralladora, una rápida ametralladora capaz de lanzar dientes de demonio con gran cadencia. Mientras mantiene el pulsado a apuntar, mantiene el disparo y disfruta. ¿Dónde está? Ah, acá está. La quiero gastar, no la quiero gastar. Hay un coso para agarrar primero. Ah, no. Ya estoy a full. Bueno, no hay más nada acá, me parece. Bueno, vamos a usar la nueva arma. Igual la ametralladora me parece que... No sé si va a molar. Acto 2-3. Qué bello es el mundo. Bueno. Está bien. Bueno, acá estamos, Continúa. La verdad que es muy divertido este juego. Es muy enviciante, muy divertido, muy ardiente. You know I found Paula in a dumpster, right? What? You said you met her at the supermarket. I did. It was the bin out behind the dime a dozen. And you just
Picked her up out of the rubbish and brought her home? Why no? Sometimes I think I hardly know you. Puppet Government. No hay nada, basura. La verdad que lo recomiendo de 100% este juego. Muy divertido, muy bizarro. Se escuchan ruidos. Ah, deben estar comiendo los bichos acá. What was that? Ah, I mira. don't know, but we've got company, as in lots of. Well, if they pull up a chair, we'd be happy to beat them with it. Se va con la cabeza. Joder, este hijo de puta. Este todavía está ahí dando vueltas. Ay, no. Ay. Ay, que te quiero. Ahí está, eso quería hacer. Está muy buena esta arma, pero me parece que me voy a quedar sin dientes muy pronto. ¿Tengo corazones? ¿Cómo era para mejorar? Ah, ahí está. Ah, no, no tengo nada. Bien. Ahora vamos con la pistola. Oh. ¿Este? El hombre que nunca estaba satisfecho. The man who never had his fill. It was a cold and snowy eve. Certainly no night for a man without a home to be walking these grey and endless streets. Inside the pizza parlour, George Reed spun a lively tune on his harmonica. The local children giggled and pointed excitedly at the harmonica man as their parents glowed with approval. His reward would be all the pizza he could eat, 6 pies at least, and a warm bed in one of these folks' homes. He knew they were good for it. But when he tucked in for the night, George had not had his fill. As the years and calories stacked up, most men would have got older and fatter. Yet for all he consumed, George only got thinner as he washed from town to town. Tapeworm. Tonight he plied his trade with some grannies and orderlies in a nursing home. Hoo-ah! His harmonica filled the room with joy. After devouring 3 helpings of pork chops and mashed potatoes, he eyed the plate of the old woman next to him. Juice dribbled down his chin. "Go ahead, Georgie," she said. "You're such a good boy. You shouldn't have to starve." But George had not had his fill. Early the next morning, he was already on the freeway with his thumb in the air. "Where are you headed?" said the man in the truck. "Nowhere," said George. "Anywhere." It was a new decade, and tonight George played to an all but empty bar in the city. He had lost a lot of weight. Afterwards, the only woman in the joint took the stool next to him and asked him his name. The bartender leaned over the counter. "You don't know this guy, Mary. George is famous, been all over the tri-state area." With a wink, he added, "Man's insatiable." And that night, George proved it as he buried his face in Mary's beaver. Holy woodland creatures! Attaboy, George! Attaboy, George!
Play that harmonica, she purred. But even after 5 trips to heaven and back, he had not had his fill. The morning after was an awkward affair as they stared at each other over coffee. One wanted to feel more, the other just wanted to feel. Claro. In his final days, George was all skin and bones. I can relate, except for the skin part. His last meal had been a mistake. It was on a sidewalk one night in a small suburban town that he came across the boy. Hungrily, and with an agonized grimace, he opened his mouth to beg for help. Out came a cacophony of wheezes and toots, but the boy understood. Wait, you mean Jorge ate his harmonica? Once he was alone, George Reed looked at the candy bar he held in one hand and began to cry. They found George's half-eaten body in a market next town over. In one hand he held a knife, in the other a fork. Chunks of flesh had been torn from his chest and his arms. Blood framed an eerie smile. The wind that morning blew fierce, and as it whistled through the hole he'd carved out of his own neck, the harmonica man played his last song in this world. There were Gawkers, and many knew him. They shared stories of how he'd filled them with hope, filled them with life. They, at least, had had their fill. Especially Mary. The end. Historia de mierda. Bueno. Cuentos de la cripta. Bueno, ¿qué estamos? Rescatar a Paula. ¿Para acá? Para acá. That cheeky imp! He doused our goat! Then let's put out some lights of our own. Would you kindly bust a cap in those mother fudges before they douse the lights? Toma. Quieto. We never finished talking about you kidnapping Paula. I didn't kidnap her. You hauled her out of a skip. Isn't that illegal in some states? What did she say? Nothing. Not for weeks. I was afraid to even touch her, you know? Like she didn't belong to me. To anyone. But something changed. There was a phone call. Ok, una frutilla. Traigo tu frutilla. Speaking of phones, put that on hold, G. We've got company. No me van a pagar de nuevo. Toma. Yeah. Y de nuevo.
No, para arriba. Ah, ¿vos quedaste con ganas? Acercando un poquito. Okay, now what's this about a phone call? Me and Paula were eating when the phone rang. Suddenly, she slams her fork down and says, "Don't answer it!" Creepy. First thing she ever said to me. But I got up to take the call. Johnson, you should have seen her. She jumped out of her chair, ran to the phone, and ripped it right off the wall. Whoa. Then she came and put her arms around me and started crying. It was the craziest, weirdest, sexiest thing I have ever seen. I have been hers ever since. Bueno. Nada acá. Para esto nomás. Acá ya vine. ¿Estoy volviendo? ¿O... Ahora sí. ¿Dónde está el pendejo? ¿Por qué no son... por qué sonríe? Los dientes matan. Demons don't like teeth. The gun laws here are very strict. Haven't you wondered why they don't shoot back? You and I are violating almost every rule in the book. Heck, I'm practically made of teeth. ¿Esto dónde? Expecting any phone calls? No, siree. Maybe it's from Paula. Or at least someone with answers. Dios mío. Paula, is that you? When will this fucking torture end? Ah! From hottie to hamburger, just like that. ¿Para dónde tenía que ir yo? ¿No tenía que ir para allá? Perdón. Tengo la frutilla. Horas. A ver. Daño. Títer. Bueno, cuestionar, disparos, antorcha. Y vamos con títer. Un poco de daño. Perfecto. La nueva arma. Me parece que me salté una puerta, ¿eh? Vamos a comprar... ¿Cuánto tengo? Sí, me tiene que alcanzar, aunque sea... No, vamos con una de estas nomás. ¿Cuánto vamos? Bueno, creo que podríamos dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. ¿Hay que bajar acá? Sí, hay que bajar acá. En el siguiente episodio vamos a continuar acá, vamos a bajar. Continuamos buscando a la chica Paula, a la amada. Luchando con monstruos, ya peleamos con un jefe. Así que bueno, nos estamos viendo en el siguiente episodio de esto que es Shadows of the Damned. Muchas gracias por mirar. Hasta luego.